El hombre que ves en pantalla fue uno de los criminales más ricos y poderosos de todo México. Su fortuna, que es difícil de calcular porque tiene un origen ilícito, le permitió a este hombre de más de 70 años conquistar uno de los cárteles más peligrosos, centenares de hombres que cuidaban de su bienestar, que estaban dispuestos a abrir fuego si él lo ordenaba, logrando sembrar terror a sus adversarios. Pero hoy veremos cómo cayó uno de los capos más escurridizos para las autoridades. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Juni Escobar, que me escribió gracias. Muchas gracias a ti, leyenda, por tu gran apoyo, por estar aquí en la comunidad y por disfrutar de mi trabajo. Espero que las cosas en tu vida vayan de maravilla. Te envío un gran abrazo cósmico y te deseo lo mejor del mundo. También quiero agradecer a Hilda Gómez, que me escribió gracias. Muchas gracias a ti, espero que tu vida vaya muy bien y que tus familiares también se encuentren de maravilla. Gracias por verme, mi leyenda. Te deseo una hermosa semana y cuídate mucho. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál ha sido el criminal más famoso de tu país? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Ismael Zambada García, más conocido como el Mayo Zambada, nació el 1 de enero de 1948 en El Álamo, una región ubicada en Culiacán, Sinaloa, México. De su infancia se sabe realmente poco, salvo que nació en el seno de una familia humilde. No se sabe muy bien tampoco si asistió alguna vez a una escuela o desde niño tuvo que enfrentarse de lleno a la vida laboral del campo. Un dato interesante respecto a la vida del Mayo es que de su infancia no se dispone de ninguna foto. Esto se podría deber a una situación económica precaria y en la que probablemente la familia no tenía recursos para disponer de actividades que hoy en día están al alcance de cualquier persona, como lo son los autorretratos o simplemente las fotos. Otro de los pocos datos que ha trascendido respecto a su juventud es que se tuvo que ganar la vida como conductor para una pequeña ebanistería. Cuando este trabajo escaseaba, trabajaba cambiando y limpiando llantas. Evidentemente, la vida del Mayo desde muy joven estuvo condicionada por una situación económica bastante limitada. Sus primeros pasos en la delincuencia organizada datan de la década de los 70, probablemente ante la precariedad económica ante la que se enfrentaba y la influencia de su cuñado, Antonio Cruz Vázquez, un hombre de origen cubano. Fue él quien le enseñó a Zambada a cruzar mercancías ilícitas, principalmente a los Estados Unidos. Fue también quien le brindó los contactos necesarios para llevar a cabo toda la logística necesaria. En suma, fue quien lo introdujo en el mundo del comercio de sustancias ilegales. El Mayo, en contraste con muchos otros grandes capos, tenía una disposición más serena. Desde siempre fue un hombre más introspectivo y analítico. De su cuñado aprendió lo necesario, lo que le servía para el negocio, y también aprendió de los errores de él, pues Antonio Cruz Vázquez, alias Nico, era un hombre que, con gustos bastante excéntricos, que disfrutaba ufanarse de su riqueza y comprar autos de lujo y gastar elevadas sumas de dinero en casinos. Por esta razón, fue capturado por la DEA. Aquella, al parecer, fue una lección invaluable para Zambada, quien desde ese momento en adelante siempre ha mantenido un perfil bajo en todos sus negocios, al punto de ser uno de los capos más desconocidos en la cultura popular, pero tal vez uno de los más poderosos. Una vez dentro del comercio de sustancias ilegales, Zambada continuó haciendo contactos. Fue así como logró vincularse con el Cártel de Guadalajara, organización dirigida por los capos Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo,
y Rafael Caro Quintero. Es muy probable que durante esta época se hubiese conocido con el Chapo Guzmán, aunque no hay ninguna información que lo confirme. En el cártel de Guadalajara, Zambada ascendió rápidamente por su liderazgo y capacidad analítica. Sin embargo, en la década de los años 80, se alineó en las filas del cártel de Juárez, que en ese momento era dirigida por Amado Carrillo, también conocido como el Señor de los Cielos. En el cártel de Juárez, el Mayo Zambada ascendió muy rápidamente en la escala de poder. Era un sujeto que sabía moverse con inteligencia y establecer relaciones que facilitaban el comercio de sustancias, y fue así como se convirtió en uno de los hombres de confianza de Amado Carrillo. A raíz de esta confianza, Zambada se convirtió en el líder de la célula del cártel de Juárez, ubicada en Sinaloa, la cual se dedicaba especialmente al cultivo de la planta verde, aunque también tenían a cargo otras responsabilidades. Durante la década de los 90 se cree que el cártel de Juárez estableció una alianza con el cártel de Sinaloa para hacerle contrapeso al creciente poder de los cárteles del Golfo y de Tijuana. Para principios de esa década, el Chapo Guzmán fue capturado, más precisamente en 1993, algo que resintió el cártel de Sinaloa. En 1997, el golpe fatal para el cártel de Juárez sería la inesperada muerte de Amado Carrillo, quien tras someterse a una cirugía estética para cambiar su apariencia, murió en el quirófano a causa de la mala praxis de los médicos. Tras la muerte de su líder, el cártel de Juárez se fue debilitando gradualmente hasta que terminó por ser casi disuelto por el cártel de Sinaloa. Fue así como el Mayo Zambada se convirtió en uno de los cabecillas del grupo que seguía siendo liderado por el Chapo Guzmán desde la cárcel. El ascenso del Mayo Zambada en el cártel de Sinaloa fue muy veloz y en muy poco tiempo se convirtió en uno de los líderes absolutos, rol que compartía con el Chapo, quien para ese momento seguía preso, y con Juan José Esparragosa Moreno, más conocido como El Azul. Tras la fuga del Chapo Guzmán el 19 de enero de 2001, este recuperó el control absoluto del cártel de Sinaloa. Eso sí, ahora tenía no solo un hombre de confianza en el Mayo Zambada, sino también a un hombre extremadamente inteligente y minucioso. La prioridad del cártel de Sinaloa desde ese momento fue seguir ampliando su control en todo el territorio mexicano y así reducir a sus rivales históricos, el cártel de Tijuana y el cártel del Golfo, además de los otros grupos emergentes que amenazaban con entrometerse en las operaciones, como los Zetas. Durante esa época, el cártel de Sinaloa se centró en consolidar su dominio y para ello amplió el alcance de sus alianzas, expandió sus organizaciones, reclutó más integrantes, sobornó autoridades y expandió su influencia territorial, enfocándose en zonas como Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Estado de México y obviamente Sinaloa. El crecimiento del cártel a nivel económico del cártel de Sinaloa se produjo también gracias a la colaboración de uno de los hijos de Zambada, Vicente Zambada Niebla, conocido como el Vicentillo, quien ayudó al cartel a coordinar envío de sustancias desde Centroamérica y Suramérica hasta los Estados Unidos. Durante la mayor parte de su vida, Zambada vivió y dirigió sus operaciones desde el sur de Culiacán. En esta región, varias fuentes aseguran que posee múltiples propiedades en las cuales se traslada, bien sea en camionetas o en helicópteros. Asimismo, se sabe que Zambada también tenía múltiples refugios en las bahías de Guaymas, Sonora y en las montañas de la Sierra Durango. Estas las utilizaba especialmente para ocultarse cuando los operativos en su contra se identificaban. A diferencia de uno de sus más grandes colegas, el Mayo Zambada no es un tipo tan carismático ni tampoco mediático. Tanto es así que su nombre empezó a figurar entre las listas de la DEA y de las autoridades hasta finales de la década de los 90 e inicios del nuevo milenio. Su perfil fue tan bajo que durante 30 años en el negocio
Su nombre pasó casi desapercibido para las autoridades. Aunque el Chapo Guzmán fue una de las prioridades militares tanto de la DEA como de los Estados Unidos durante mucho tiempo, uno de los verdaderos responsables del poder y del crecimiento económico del cártel de Sinaloa fue el Mayo Zambada, quien ha estado durante décadas tras la organización y logística del comercio de sustancias. Tras la captura al Chapo Guzmán en febrero de 2014, el nombre de Ismael El Mayo Zambada se convirtió en prioridad para las autoridades, pues la DEA lo calificó como uno de los capos más poderosos del norte de México y por extensión, uno de los hombres más buscados del mundo. Se cree que Zambada participó activamente en la planificación del escape del Chapo en el año 2015, lo que produjo que una vez más Guzmán se convirtiera en la prioridad de las autoridades, aunque desde luego la DEA empezaba a sospechar que quien movía todos los hilos del cártel de Sinaloa era realmente el Mayo Zambada. Esto fue una jugada de doble interés. Por una parte, quitarse la presión de las autoridades de sus espaldas y luego de recuperar a una figura bastante carismática para toda la organización. Producto de su enorme exposición mediática y de sus ansias por figurar todavía más en la cultura popular, el Chapo Guzmán fue capturado de manera definitiva en el año 2016, aunque muchas personas creían que esto traería guerras internas en el cártel de Sinaloa y un presunto conflicto de intereses por ver quién se hacía cargo de la importante organización criminal. Esto en realidad no sucedió. En realidad, el liderazgo del cártel de Sinaloa estaba bastante definido y estaba en manos del Mayo Zambada, aunque durante un tiempo se especuló que, tras las declaraciones de Jesús Zambada, hermano del Mayo, en el juicio en contra del Chapo Guzmán, se especuló que esto podría producir conflictos internos al interior de la organización. Esto en realidad nunca sucedió. A pesar de que Jesús Zambada obtuvo reducción de pena en los Estados Unidos, esto no alteró la lealtad del cártel de Sinaloa al Mayo Zambada. Desde entonces, el Mayo Zambada se convirtió en uno de los capos más buscados de todo el mundo y también uno de los más poderosos. Las autoridades han realizado múltiples operativos para su captura, sin embargo, siempre logró evadirlas con bastante astucia. Zambada es tal vez el capo que más tiempo duró activo sin pisar una cárcel. Varios años atrás, en el 2010, fue entrevistado y habló un poco sobre su vida personal. En esa ocasión mencionó que tenía 6 mujeres, múltiples hijos, nietos y bisnietos. También mencionó que todas sus esposas son hijas del monte, como él, y que habían sido las montañas las que le habían brindado protección en todo momento y por ello siempre habían sido su hogar. En esa misma entrevista, Zambada también habló sobre su figura y dijo que él simplemente era un nombre más en la larga lista de capos de todo el mundo. Mencionó que si algún día llegaba a ser fusilado, ya habían cientos de hombres detrás de él haciendo fila por tomar su puesto. Con esto concluyó que el problema de este negocio no es solo una persona que se dedica al comercio de sustancias, sino que es un problema que está tan arraigado en la sociedad como la propia corrupción. Al igual que muchos otros grandes capos, Zambada es muy querido en las montañas de Sinaloa, pues ha ayudado a la población más marginal y ha ayudado a la construcción de iglesias y hogares. Incluso ha ordenado a sus efectivos colaborar con la policía cuando en la región se han presentado problemas de seguridad. Aunque ha sido un enorme benefactor para los sinaloenses, sus actos de buena voluntad no se comparan con su enorme prontuario criminal, pues también se sabe que es un hombre frío y despiadado a la hora de ordenar a sus hombres. Si hablamos de la violencia del cártel de Sinaloa, es imposible no considerar que detrás de esta se encuentra el Mayo Zambada. No en vano, las autoridades estadounidenses en el 2018 ofrecieron una recompensa de $15 millones por información que condujera a su captura o su muerte.
Desde mucho tiempo antes de la captura del Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada manejaba varios de los hilos de todo el cártel del Pacífico o cártel de Sinaloa. El hombre se dedicaba a la contabilidad de la entrega de sustancias, coordinaba tanto la importación de la sustancia desde Colombia hasta su exportación a Estados Unidos y organizaba toda la infraestructura para que todo esto fuese posible. El cerebro detrás de todo fue Zambada. Para el año 2024 se consideraba como el capo más longevo y más experimentado de todos los grandes capos. Además, nunca había sido capturado. Esto cambió el 25 de julio de 2024 cuando las autoridades estadounidenses reportaron que el Mayo Zambada, de 75 años, había sido capturado en El Paso, Texas. En un principio se pensó que detrás de la captura del cerebro detrás del cártel de Sinaloa se había orquestado un enorme operativo policial. Sin embargo, al poco tiempo de su captura trascendió que el hombre se había entregado voluntariamente en compañía de su ahijado Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. En contraste, muchos medios de información, especialmente de los Estados Unidos, declararon que la captura se había producido tras un enorme operativo por parte de efectivos del FBI. Lo cierto es que Zambada se entregó en un aeropuerto privado del Paso, Texas. En los últimos años, la prioridad de capturar al Mayo Zambada había crecido sustancialmente, pues autoridades estadounidenses determinaron que el cártel de Sinaloa era uno de los principales responsables de el comercio de fentanilo, una sustancia que hoy en día se ha vuelto un problema de proporciones bastante considerables para el gobierno de los Estados Unidos. Tras su captura hay varios elementos que no han dejado de generar controversia. El 10 de agosto de 2024 se conoció una supuesta carta de Zambada en la que acusa a su ahijado Joaquín Guzmán López de haberlo secuestrado para entregarlo a las autoridades. Asimismo, generó curiosidad el estado de salud de Zambada, pues tras su captura se le vio postrado en una silla de ruedas y con algunos hematomas en la nariz. Supuestamente, el hombre se habría sometido a una rinoplastia para cambiar su aspecto físico, aunque esta no habría salido del todo bien. Tras las declaraciones de Zambada, se esperaba una creciente ola de violencia en Estados Unidos, como en Culiacán o Sinaloa. Asimismo, se esperaban represalias en contra de los chapitos, es decir, de otros hijos del Chapo Guzmán. Por el momento, uno de los elementos que más expectación genera es tratar de determinar quién se convertirá en el nuevo líder del cártel de Sinaloa y si esto tendrá una nueva escalada de violencia y subdivisiones al interior del grupo criminal. Antes de irme quisiera extender una pequeña reflexión que me parece importante y es sobre cómo estamos viendo la vida de estos capos, en especial cuando el cine se ha interesado en ellos, la televisión se han interesado en ellos, ha generado y despertado desde luego una profunda admiración por muchas personas que ni siquiera han vivido de cerca lo que esto significa. Yo estoy completamente convencido que la guerra y la violencia que han generado los cárteles no son admirables. Muchos comerciantes se han visto afectados, muchos ciudadanos se han visto afectados. Es una guerra que solamente trae más guerra, sangre por sangre, que desde luego no permite un avance. Es una guerra que también permea la política, que empieza a permear otras estructuras judiciales. Por lo tanto, termina siendo un problema más que un ejemplo de admiración, y esto ha pasado en buena medida porque cuando se hacen la serie de estos tipos los muestran como unos grandes héroes, los muestran como personas de admirar, como el ejemplo del hombre que lucha contra otros y defiende su territorio, etcétera, etcétera. Pero desde luego me gustaría que mi audiencia mirara esto con madurez. Yo cuando relato estas historias no es para enaltecer la vida de ninguno de ellos en absoluto, sino sencillamente para tener un contexto informativo de lo que es un cártel desde una percepción periodística y además al final reforzar que para mí esto no es admirable. ¿Listo? Espero que todos lo vean así. Son situaciones que pasan en muchas partes, por lo menos en Colombia. Hay una profunda admiración al interior y al exterior por Escobar, y a mí francamente me parece que hay gente que sí merece ser admirada
más que ellos, o incluso, pues ellos no, otros sí, deportistas, científicos, actores. Pero bueno, quería extender esa situación. No miremos con ojos de admiración este tipo de circunstancias que solamente han generado profundo dolor y daños, y en especial cuando uno no ha vivido eso de cerca. Cuando he tenido la oportunidad de hablar de personas que viven en territorios profundamente marcados por este tipo de estructuras criminales, deja de ser chévere. Deja de ser una situación admirable, deja de ser una situación fantasiosa y empieza a ser una situación de extrema seguridad, de extrema delincuencia, y esto es realmente difícil de escuchar. Por lo tanto, ese era mi mensaje. No más admiración a personas como estas y admiremos realmente a las personas que sí merecen ser visibilizadas y admiradas. ¿Listo? Yo creo que con eso hacemos un gran avance. Ahora, destruir el negocio, eso es lo que decía el Mayo Zambada. Ahí sí estoy de acuerdo con el hombre. Cae uno y sube otro, cae uno y sube otro. O sea, eso realmente se ha replicado una y otra vez, y aunque caiga un capo no se acaba el negocio, ¿sí? Entonces, yo no sé realmente cómo hay que hacer para acabar ese tipo de negocios. Algunos dicen, no, pues la legalización tal vez. Pero yo creo que en la legalización también se empiezan a enfrentar unos problemas de salud pública importantes. Hasta allá no quiero llegar, esa discusión la mantendremos en postergado porque francamente no sabría cómo responderla. Pero lo que sí quiero decir es no admiremos a este tipo de personas. Ahora sí, si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera, con el botón de super gracias, que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, y la segunda vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de esta manera recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo vídeo. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.